Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Necesitamos transformar nuestra economía política con un enfoque tan visionario como la misión a la Luna de los años 60. En 2020, el mundo se hundió en la crisis de la COVID-19. Ante el desastre, muchos gobiernos abordaron la crisis con un método que se puede resumir en 3 palabras: cueste lo que cueste. Esto fue sorprendente. Incluso los gobiernos, a los que normalmente les gusta la austeridad económica, inyectaron miles y miles de millones para apoyar la atención médica y la economía. Pero, ¿qué tipo de sistema estaban apuntalando? La triste verdad es que la economía política sufría muchos problemas estructurales profundos incluso antes de que llegara el coronavirus. Solucionar esos problemas requiere pensar seriamente en términos generales, con un gran sentido de propósito o, como dice la autora Mariana Mazzucato, un sentido de misión. ¿Y qué mejor inspiración que la icónica misión que culminó hace más de 50 años, con un pequeño paso? El mensaje clave aquí es: necesitamos transformar nuestra economía política con un enfoque tan visionario como la misión a la Luna de los años 60. La aventura más peligrosa y grandiosa en la que el hombre se haya embarcado. Así describió el presidente Kennedy la misión a la Luna en 1962. Llevó 7 años, costó $28.000 millones, unos $283.000 millones en términos de 2020, e involucró a más de 400.000 personas. ¿Cómo podría un gobierno permitírselo? Esta es la cuestión. No se trataba del costo, sino de la misión en sí misma. En pocas palabras, el gobierno se comprometió a gastar lo que fuera necesario. Pero eso valió la pena, y no solo en términos del alunizaje en sí. Todo el trabajo que requirió la misión tuvo como resultado efectos colaterales que aún nos rodean hoy en día. Estos son solo algunos ejemplos. La fabricación del ordenador de la nave espacial estimuló el desarrollo del software moderno. Un material de poliéster aluminizado llamado Radiant Barrier, que se inventó para mantener calientes a los astronautas, ahora aísla nuestros hogares. Y los métodos de gestión necesarios para organizar los vastos equipos de la NASA fueron emulados por Boeing para el 747. En otras palabras, una misión ambiciosa y global creó innumerables efectos colaterales. Hoy en día, no es así como funciona el pensamiento del gobierno, pero debería ser así. Con demasiada frecuencia, los proyectos gubernamentales están dictados por el tamaño del presupuesto, incluso cuando no es necesario. Pero si pones la misión primero, el cielo es el límite, literalmente. No es fácil cambiar nuestra forma de pensar de esta manera. De hecho, según el autor, esto requiere que cambiemos por completo nuestras ideas sobre el gobierno y el capitalismo. Pero podría ser la única manera de construir un mundo futuro que sea tan resiliente como necesitamos que sea. Necesitamos un cambio visionario, pero nuestros gobiernos son demasiado reacios a impulsarlo. ¿El sector financiero realmente crea valor? En el Reino Unido, el 90% de los préstamos bancarios respaldan activos inmobiliarios y financieros. En otras palabras, las finanzas se financian principalmente a sí mismas, y no a la sociedad. Y no termina ahí. En todo el mundo, cada vez son más las empresas que se financian. En lugar de centrarse en crear productos de calidad o recompensar a los trabajadores, priorizan el valor para los accionistas por encima de todo. El aumento de la desigualdad es solo una de las consecuencias de esto. La financiarización también contribuye al calentamiento del planeta. Como los intereses financieros y comerciales siguen siendo tan poderosos y resistentes al cambio, todavía no estamos haciendo lo suficiente para evitar la destrucción literal de nuestro planeta, y de todo lo que hay en él. ¿Quién puede solucionar todos estos problemas? Sin duda, las personas a cargo, los gobiernos. Pero, ¿lo están haciendo realmente? El mensaje clave aquí es: necesitamos un cambio visionario, pero nuestros gobiernos son demasiado reacios a impulsarlo. Según la ortodoxia económica actual, los gobiernos deberían hacer básicamente lo menos posible. Desde este punto de vista,
los gobiernos solo deberían actuar para solucionar problemas que el mercado libre no pueda resolver por sí solo, como ofrecer un programa de vacunación masiva o penalizar las emisiones de carbono. Desde luego, no deberían realizar intervenciones audaces y visionarias ni correr riesgos creativos, esa es la tarea del sector privado. Pero, ¿es realmente cierto que las empresas, no los gobiernos, son las que asumen los riesgos? ¿Qué ocurre cuando los gobiernos otorgan enormes préstamos a empresas jóvenes y ambiciosas? ¿Quién asume el riesgo entonces? En 2009, el gobierno de los Estados Unidos concedió 2 de esos préstamos, $535 millones a Solyndra, una empresa emergente de energía solar, y $465 millones a la empresa de automóviles eléctricos Tesla, de Elon Musk. Solyndra se declaró en quiebra unos años después. Tesla, sin embargo, ha crecido y crecido. Se informó ampliamente del fracaso de Solyndra, como un ejemplo de mala toma de decisiones gubernamentales. Pero nadie habla nunca del papel clave del gobierno en las primeras etapas del éxito de Tesla. Es típico, cuando los gobiernos apoyan a las empresas, se les critica por los fracasos, y no se les reconoce el mérito de los triunfos. Al mismo tiempo, se espera que los gobiernos funcionen como las propias empresas, dando prioridad a las preocupaciones presupuestarias por encima de todo lo demás. Acaban subcontratando cada vez más trabajo a empresas privadas, en el supuesto de que lo harán mejor. Teóricamente, esta es una forma de ahorrar dinero, pero de hecho a menudo acaba resultando más cara que quedarse en casa. Con demasiada frecuencia, parece que los gobiernos están preparados para fallar, como si no pudieran hacer nada bien, incluso cuando lo hacen. Pero esto no es cierto. Los gobiernos pueden lograr mucho con un poco de pensamiento creativo y asumiendo riesgos. Y para recordarlo, solo necesitamos volver a analizar los asombrosos logros estelares de la NASA en la década de 1960. El programa Apolo del gobierno de los Estados Unidos es un ejemplo inspirador de lo que puede lograr una misión. No hay duda de ello, poner a un hombre en la Luna fue una hazaña extraordinaria. Y fue uno que requirió un liderazgo visionario, y decidido por parte de los funcionarios públicos. No eran solo los trabajadores de la NASA, y las empresas privadas que contrataba los que necesitaban liderazgo. El liderazgo aquí consistía en inspirar a toda la nación, al mundo entero. Y tuvo éxito, personas de todo el mundo se involucraron profundamente en el proyecto, y los niños soñaron con convertirse en astronautas y científicos. La misión Apolo no estuvo exenta de controversias. La gente preguntó cómo se podía justificar ese gasto cuando había tanto que hacer en la Tierra. Sin embargo, la visión de la misión fue tan inspiradora que se convirtió en motivo de orgullo nacional. Y había mucho de lo que enorgullecerse. El mensaje clave aquí es, el programa Apolo del gobierno de los Estados Unidos es un ejemplo inspirador de lo que puede lograr una misión. Piensa en todos los problemas que tuvo que resolver la misión Apolo. Piense en todas las innovaciones que se necesitaban en la electrónica, las comunicaciones, los textiles, la nutrición y la navegación. Sin mencionar el desafío de mantener vivos a los astronautas. ¿Cómo resolvieron todos esos problemas a la vez? Bueno, celebrando la innovación y la experimentación. La NASA alentó a sus equipos a correr riesgos e investigar múltiples soluciones a los problemas. Esto no solo abrió un mundo de posibilidades, sino que también convirtió a la NASA en un lugar de trabajo emocionante y dinámico. Y así atrajo a las mejores personas. Además, la propia NASA se organizó de manera innovadora, inspirándose en la ingeniería de sistemas, que analiza cómo se diseña una organización en su conjunto y fomenta el trabajo interdisciplinario. No es que todo haya ocurrido en la propia NASA. La misión alentó una asociación genuina y productiva entre el gobierno y las empresas. Muchas partes del proyecto se subcontrataron, no a la empresa más barata, sino a la mejor. Motorola diseñó un sistema de subida de datos, General Motors creó un depósito de combustible. La Hammond Organ Company fabricó algunos relojes.
El enfoque de la misión con respecto a la presupuestación se basó en los resultados. Esto significaba que el gobierno se comprometía a gastar lo que fuera necesario para tener éxito. Porque, como entendió el presidente Kennedy, el éxito no solo significaba aterrizar el Apolo 11. También significó los innumerables efectos indirectos que generaron toda esta innovación e industria. Sin la misión Apolo, no tendríamos teléfonos con cámara. O tomografías computarizadas. O dustbusters. LED. Espuma viscoelástica. Fórmula para bebés. Este no era un proyecto de vanidad. Puede que haya sido muy caro, pero los beneficios a largo plazo fueron estratosféricos. De las innumerables misiones que podríamos elegir hoy, muchas se refieren al medio ambiente. ¿Qué tipo de misiones necesitamos hoy? El objetivo de llevar a un hombre a la Luna era tan simple y a la vez tan increíblemente ambicioso. Eso es lo que lo hizo brillante. Sin embargo, hoy en día, los desafíos a los que nos enfrentamos en la Tierra son tan grandes que se requieren más misiones terrestres. En 2015, las Naciones Unidas compilaron una lista de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el mundo, temas como acabar con la pobreza, desarrollar energía sostenible, lograr la igualdad de género y combatir el cambio climático. Y si buscamos misiones para hoy, son un excelente punto de partida. El mensaje clave aquí es, de las innumerables misiones que podríamos elegir hoy, muchas se refieren al medio ambiente. Este es solo un ejemplo de un problema que necesita una misión: conservar los océanos. De hecho, ese es el punto número 14 de la lista de objetivos de la ONU. Una misión apropiada en este caso sería hacer que los océanos estén libres de plástico. Pero, ¿qué implicaría eso? Bueno, requeriría una colaboración intersectorial que involucre a la industria química, la biotecnología, la gestión de residuos y la biología marina, por nombrar solo algunos sectores. Y entre ellos, tendrían que abordar varios proyectos específicos. Para empezar, los plásticos deberían reemplazarse por alternativas reutilizables y biodegradables. Deberían abordarse las cuestiones relacionadas con la forma en que se digieren el plástico y los microplásticos. Los sistemas de residuos marinos también deberían mejorar drásticamente. Y también tendría que generarse menos residuos plásticos en la Tierra. Hacer que los océanos estén libres de plástico sería una tarea enorme. Pero con una misión clara y las personas adecuadas, se puede lograr. Tampoco es todo lo que se puede lograr. Tomemos como ejemplo el Green New Deal, lanzado por los políticos estadounidenses Alexandria Ocasio-Cortez y Ed Markey en 2019. Ese es un gran ejemplo del liderazgo visionario que requieren las misiones. La Comisión Europea lanzó un Pacto Verde Europeo similar, con el objetivo de hacer que el continente sea neutral desde el punto de vista climático para 2050. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, incluso lo describió como el momento del hombre en la luna de Europa. Eso no significa que los Green Deals sean iguales a los de la misión Apolo. Por un lado, la misión Apolo fue de arriba hacia abajo, los ciudadanos no participaron directamente. Cuando las misiones afectan a las personas en sus hogares de manera tan aguda, sus voces deben escucharse por igual. Como veremos, esto significa que se necesita un enfoque más participativo. Pero por ahora, basta con pensar en lo increíble que sería inspirar a la gente como en la década de 1960. Imagínese que las personas acepten el desafío de luchar contra el cambio climático precisamente por lo difícil que es y celebren la habilidad, la creatividad y la innovación que se necesitarán para superarlo. Imagínese lo que podemos lograr si todos nos unimos en torno a una misión. Tenemos que tener la misión de revisar la economía política y su enfoque del valor público. Ante la pandemia de la COVID-19, el mundo adoptó un enfoque de cueste lo que cueste. Esto demostró lo que se puede lograr con un esfuerzo colectivo enorme y centrado. Pero también llamó la atención sobre los enormes problemas sistémicos a los que nos enfrentamos hoy en día.
Cada año, el gobierno del Reino Unido decide el importe de la subvención de salud pública, que es la cantidad de dinero que las autoridades locales reciben para la atención médica. En los 5 años anteriores a la pandemia, esta cifra se redujo en casi 900 millones de libras esterlinas en términos reales. En cuanto a los Estados Unidos, inicialmente tuvieron que luchar contra la COVID con muy pocos ventiladores, debido a un fallido proyecto de subcontratación que no había suministrado ninguno en 13 años. Esto apunta a un hecho simple: todo el sistema político-económico necesita cambiar. El mensaje clave aquí es: necesitamos tener la misión de revisar la economía política y su enfoque del valor público. Hoy en día es común confundir el valor con el precio, imaginar que cualquier cosa que valga dinero es valiosa. Sin embargo, pensar en una misión nos ayuda a reconsiderarlo. El crecimiento no solo tiene un ritmo, también tiene una dirección. ¿A dónde nos lleva el crecimiento? El hecho de que una empresa esté ganando más dinero no significa que contribuya más al bien público. Tenemos que empezar a pensar en cómo las empresas sirven al interés público. Y eso también significa que debemos reconsiderar las actitudes negativas hacia el gobierno. En lugar de pensar que el gobierno es inherentemente ineficiente, necesitamos darnos cuenta de su valor público. Eso significa que debemos alejarnos de la idea de que el gobierno solo debe intervenir en los mercados para solucionar los problemas. En realidad, tiene que desempeñar un papel más activo en la configuración de los mercados y fomentar el crecimiento en determinadas direcciones. Tomemos como ejemplo el Banco Nacional Alemán, el KfW. Este banco apoya los proyectos ecológicos, promoviendo el Pacto Verde Europeo al mismo tiempo que apoya la economía. Y las condiciones asociadas a sus préstamos garantizan que el crecimiento económico esté bien dirigido. Pero esto no es todo lo que puede hacer un gobierno. De hecho, a las finanzas públicas en general les vendría bien una nueva forma de pensar. Es demasiado común imaginar que el presupuesto nacional es como el presupuesto de un hogar, que una cosa tiene que hacerse a expensas de otra. En realidad, hay una diferencia profunda: un gobierno puede crear literalmente su propio dinero. Los bancos centrales pueden poner dinero nuevo a disposición del gobierno para que lo gaste. Cuando el gobierno gasta este dinero en infraestructuras importantes, como la seguridad social o las carreteras, básicamente invierte ese dinero en la economía a cambio de trabajo productivo. Mientras el dinero se utilice de manera productiva, el aumento de los costos de los intereses y la deuda no representan un peligro. Las empresas se benefician, al igual que la sociedad. Tenemos que transformar la economía política juntos y de una manera que sea justa. Algunas de las misiones que necesitamos son muy específicas, como limpiar los océanos o luchar contra el COVID. Pero, como ya hemos empezado a explicar, otras misiones tienen más que ver con un cambio de actitud. Digamos que tenemos la misión de crear una ciudad verde. ¿Quién decide qué aspecto tiene esa ciudad? Es justo preguntar a las personas que vivirán allí, y seguir preguntándoselo a medida que la ciudad se desarrolle. Para este tipo de misiones, la participación continua de las personas es vital. No funcionarán con un enfoque de arriba hacia abajo que asuma que las empresas, o los gobiernos, saben qué es lo mejor. El mensaje clave aquí es: necesitamos transformar la economía política juntos y de una manera que sea justa. Para que un esfuerzo colectivo beneficie realmente a todos, debe abordar los altísimos niveles de desigualdad del mundo moderno. Demasiados proyectos de desigualdad solo intentan solucionar el problema después de que ya haya ocurrido, mediante la redistribución. También deberíamos aspirar a la predistribución, lo que simplemente significa prevenir la desigualdad en primer lugar, asegurándonos de que las recompensas del éxito económico se repartan de manera justa entre la población. La equidad se aplica especialmente a las empresas. Deben pasar de pensar en el valor para los accionistas a pensar en el valor para las partes interesadas, lo que hace hincapié en hacer que una empresa trabaje para todos los que participan en ella, no solo para los que están en la cúspide. Esto puede implicar cambios específicos, como la colocación de representantes sindicales en los consejos de administración de las empresas.
Pero también se trata de reevaluar el sentido del propósito de una empresa de manera más amplia. Tienen que preguntarse qué beneficio público aporta su trabajo. En otras palabras, los cambios que necesitamos son profundos y duraderos. Pero si podemos poner a un hombre en la Luna, seguro que podemos hacerlo. En una entrevista de 1969, Neil Armstrong describió la visión de la Tierra desde la Luna como humillante. Dijo que le recordó el deber que teníamos de proteger el planeta. Buzz Aldrin, por su parte, dijo que le impresionó la sensación de esfuerzo colectivo que había supuesto la misión, la idea de que lo logramos, juntos. Eso fue hace 50 años. Hoy en día, el deber que tenemos con nuestro planeta es incluso mayor de lo que era entonces. Los desafíos a los que nos enfrentamos son inmensos y urgentes, y no solo a causa de la pandemia de la COVID-19. La desigualdad racial sigue destrozando a la sociedad, y el cambio climático sigue en camino de destruir el planeta. Más que nunca, necesitamos aprovechar ese sentido de propósito común del que habló Aldrin. Pero realmente tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. No es una oportunidad, es una obligación. Tiene que ser nuestra misión.